Muy buenas tardes, hermanos, amigos. Nos gozamos una vez más en poder estar a través de esta plataforma compartiendo de la palabra de Dios, pero también un regocijo al corazón porque estamos unidos en el Señor. Y damos gracias a ese Salvador, ¿verdad? Que allí en aquella cruz Él clavó nuestros pecados, clavó toda nuestra maldad y obró redención. Salvos por gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y gracias a Cristo por su sacrificio. Un sacrificio que nadie puede igualar, pero es lo que en esta tarde, ¿verdad? Queremos estar meditando a ese Cristo, el cual obró salvación, y es ese Dios que cada día está transformando nuestra vida. Así que sean todos muy bienvenidos a este tiempo y quiero invitarles en esta tarde a abrir sus Biblias allí en Hebreos capítulo 4 versículo 12, y vamos a continuar con nuestro estudio que venimos hace varios domingos, ¿verdad? Esa palabra de Dios, fundamento inconmovible para nuestras vidas. ¿Dónde estamos nosotros fundando nuestra vida? ¿Qué material estamos usando para levantar nuestra casa, nuestra vida espiritual? Dice así la palabra de Dios, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo, bendiga nuestros corazones y nos esté hablando. Padre, queremos venir a tu presencia en esta tarde, con regocijo en nuestros corazones porque nos has salvado, nos has lavado con tu sangre preciosa y hoy tenemos ese magnífico privilegio, Dios, de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Padre, porque tú nos amas con un amor eterno, un amor incondicional, pero que cada día podamos estar, Señor, con toda nuestra vida, glorificándote a ti, oh Dios. Bendice este tiempo, Señor. Bendice nuestros corazones. Que tú hables a través de tu palabra a nuestras vidas, porque necesitamos cada día de Cristo. Necesitamos, oh Dios, estar bebiendo de las fuentes de la salvación para cada día nutrir nuestra fe, nutrir nuestra alma. Pero que nuestra mente y nuestros corazones estén aquí en este tiempo, concentrados y enfocados en lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, y que Cristo una vez más sea proclamado en este lugar. Dame de tu gracia, de esa sabiduría de lo alto, para enseñar de tu palabra a mis hermanos. Dejo así todo en tus manos y pido tu más rica bendición en todo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, vemos que la palabra de Dios, ella es viva y poderosa. Tiene el poder de transformar, por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Hay algo imposible que la palabra de Dios no pueda transformar y cambiar? ¿Hay algo imposible para ese Dios Salvador? Nada hay imposible para Dios. Nada hay que la palabra de Dios no pueda obrar y no pueda cambiar y no pueda quitar y revestir de aquello que tiene que ser revestido. Si nosotros no estamos en esa comunión con Dios, bueno, hermanos, nuestro pecado no va a poder ser confrontado, no va a poder ser sacado a la luz, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Ella es la luz de nuestra vida, la que saca, ¿verdad?, a la luz aquello que hay oculto en nuestro corazón y que muchas veces no venimos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestro pecado sea confrontado. No queremos que nuestro orgullo se vea atacado por la palabra de Dios. Pero nosotros no somos nada. Necesitamos de Dios, necesitamos de su gracia, necesitamos de su misericordia. No podemos vivir una vida autosuficiente creyéndonos que todo lo podemos, que todo lo sabemos. Hermanos, necesitamos la humildad, revestirnos de esa humildad para estar en contacto con nuestro Salvador. La palabra de Dios no es un simple texto muerto que no tiene poder, que no hace nada. Ni colecciones de ideas religiosas, no porque hombres dijeron, bueno, vamos a dejar esto escrito. Hermanos, la palabra de Dios no es meramente filosofía, no es ella una filosofía que varía con el tiempo, no cambia, permanece.
Las filosofías varían, ¿verdad? Siempre vemos que los pensamientos varían. Y el único texto, el único libro que nunca varía es la palabra de Dios. Por eso la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces ellas van a permanecer, ellas son las que van a juzgar nuestras vidas, ellas son las que están dando dirección a nuestro pensar, a nuestro actuar, a nuestro conducir. Ahora está la disposición en nuestro corazón de permitir que la palabra de Dios esté obrando cada día. Porque la comunión con Dios no es simplemente algo más en la lista. Bueno, hoy tengo que leer la Biblia, hoy tengo que orar. Hoy toca reunión de oración, tengo que ir. Mano, gózate, disfruta de esa comunión, porque la religiosidad es un peso. Pero cuando alguien está disfrutando de esa comunión con Dios, hermanos, anhelamos estar sirviendo a ese Salvador que se ha dado por rescate a nosotros. Es ese Dios que ha abierto nuestros ojos porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, viviendo nuestra vida, yendo rumbo a una condenación, a un infierno, que es lo que cada uno de nosotros merecemos. Y a veces vivimos como alguien más del mundo y no contemplamos la realidad de que hay un cielo y que hay un infierno. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás dando a conocer a ese Jesucristo, a ese Dios que tiene poder para transformar las vidas y los corazones? Porque ella es viva, tiene vida en sí mismo, y si ella tiene vida en sí mismo, ella también es eficaz, es alguien que produce resultados. Yo no he visto a nadie que haya dicho yo he nacido de nuevo, no he visto a nadie que Dios no esté obrando en su vida y su corazón. Si Dios no está obrando en su vida, en su corazón, es porque algo está fallando o porque no ha nacido de nuevo. Pero todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente, Dios va a comenzar a hacer esa obra regeneradora en nosotros. Va a producir resultados. Por eso de nada sirve decir yo soy creyente, cristiano. Bueno, sí, todo el mundo dice yo soy creyente, pero yo creo en Dios. Pero no tienen necesidad de esa perdón de pecados, no sienten esa necesidad de arrepentirse, no sienten necesidad de buscar a Dios. Eso no es salvación, hermanos. Cada día pecamos contra Dios, cada día estamos fallándole a Dios y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados para estar cada día más cerca de ese Dios. Su poder, hermanos, no está en esa retórica, sino que en su origen divino y en su capacidad para actuar en lo más profundo del ser humano. Su poder no está en la retórica, sino en su origen divino. Y ella es capaz de actuar en lo más profundo del ser humano. Entonces, como esa espada de dos filos, hace el corte preciso, quita aquello y nos reviste de lo nuevo. Y es esa obra que Dios está haciendo. El que comenzó la buena obra en nosotros la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta que el Señor venga por nosotros. O hasta que el Señor diga, hasta aquí llegaste, y nos lleve a su presencia. Pero a veces vivimos la vida y tengo tiempo todavía para creer en Dios. Soy muy joven para creer a Dios. Déjame disfrutar de la vida, déjame experimentar de los placeres. Para la muerte no hay edad y no hay juventud. Cuando ella llega y nadie puede decirle, no, deja un par de años más. Por eso, ¿de qué sirve desperdiciar nuestra vida en este mundo cuando hay algo mucho más que trasciende y que es la vida eterna? La vida es corta, sí, la vida es corta terrenalmente, pero el sufrimiento es por toda la eternidad y allí ya no va a haber vuelta atrás. Allí será el lloro, el lamentar, el grito, el sufrimiento. Cuando Dios dio tantas oportunidades para creer en Dios.
Por eso cada día nosotros tenemos que estar viviendo en ese compromiso con Dios y con nuestro Salvador. Comprometernos con Dios, servirle, seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, porque ellas son las que transforman la vida de los pecadores y no sabemos lo que Dios puede llegar a hacer, no sabemos cuáles son los escogidos de Dios. Nosotros tenemos que seguir anunciando a Cristo para que las almas vengan al conocimiento y al arrepentimiento. Y nos gozamos cada vez, ¿verdad?, que alguien dice, yo me entregué a Cristo. La palabra de Dios dice que cuando hay un pecador que se arrepiente, los cielos están de fiesta. Y es así, los cielos están de fiesta porque hay un pecador que sus ojos han sido abiertos y hoy mira y contempla a Cristo y dice, lo que soy, soy por la gracia de Dios. Nada hay bueno en mí. Sin embargo, la gracia de Dios es la que cada día me está revistiendo de esa nueva naturaleza y de ese nuevo hombre. Por eso es precioso poder contemplar esta imagen de esa espada de 2 filos, porque ella comunica esa precisión, ella entra con autoridad, es precisa, ataca nuestro pecado preciso. Por eso la palabra de Dios no solo toca lo superficial, por arriba, no, ella va hasta la raíz de tu pecado, porque el Señor quiere cortar el pecado de raíz, porque ¿de qué sirve podar el árbol y superficial y aparentar y luego volver otra vez al pecado? El pecado tiene que ser quitado de raíz. Por eso ella atraviesa lo más íntimo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras coyunturas, los tuétanos, los pensamientos e intenciones, todo, ella atraviesa todo. No hay nada en la cual la palabra de Dios no pueda obrar. El Señor conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones, conoce todo lo más profundo de nuestro corazón. Para Dios no hay nada oculto ni secreto. Y a veces vivimos para los ojos de los hombres. Tenemos que vivir para el ojo de Dios. ¿Quién es el que nos está viendo? ¿Quién es el que un día nos va a juzgar? Y nos va a poner en el lugar que nuestra alma merezca estar. Y a veces parecemos como los creyentes del mundo. Incredulidad en nuestro corazón. Hasta que yo no vea, vivo la vida. Un cristianismo superficial. No, hermano, no tenemos que vivir como el mundo. Ese cristianismo superficial que necesitan tener algo allí, ver para poder creer. Nosotros no necesitamos ver para creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú quieres ver a Cristo, abre tu Biblia y allí vas a poder ver a Cristo, allí vas a poder ver a Jesús, allí vas a poder ver al Padre obrando en todo. Pero a veces buscamos milagros excepcionales en nuestras vidas, en nuestros alrededores. Buscamos que Dios se nos revele para poder creer, ¡ay, Dios se me reveló en sueños! No, hermanos. Dios ha hablado de tantas y muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero en la actualidad, en los tiempos bíblicos, Dios se reveló y se mostró a través de su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Ella es precisa, es la que puede cambiar y nada escapa de su discernimiento. Ahora, poder preguntarnos qué significa esa palabra viva. La palabra de Dios tiene vida. ¿Por qué? Porque procede del Dios viviente, no de un diosito, no de ese diosito muerto que muchos lo tienen crucificado en aquella cruz. No, hermanos, de un Dios vivo, todopoderoso, que resucitó, que está a la diestra del Padre, que prometió un día venir en busca de su iglesia, de los escogidos, de los que Él ha salvado, de los que Él ha perdonado, y Él un día vendrá por nosotros.
Por eso la palabra de Dios tiene vida, porque procede del Padre, procede de Jesucristo. La palabra de Dios actúa en tiempo real. ¿Por qué? Porque ella consuela, confronta, guía, transforma. Y cuán bueno es, ¿verdad? Cuando podemos ir a un hermano viene a nosotros y nos momentos de tristeza y nos consuela con la palabra de Dios y recordar, Dios va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Saber que Dios está allí cercano a los quebrantados de corazón. Dios no está lejos de nuestro problema, de nuestra dificultad, Él allí está cerca. Cercano está Dios a aquellos que le buscan de veras, con todo el corazón, y lo encuentran y lo van a encontrar. Ella guía, transforma nuestra vida, nos guía de tomar malas decisiones, de andar por malos caminos. Y a veces tenemos el conocimiento del consejo de la palabra de Dios, pero a veces tomamos nuestras propias decisiones, fracasamos y nos damos cuenta que la palabra de Dios tenía razón. Pero a veces parece que es necesario que el pecado nos rompa todo para volver a Jesucristo. Y si somos hijos de Dios, Él nos va a traer por amor o nos va a traer por dolor y sufrimiento. Ojalá Él nos traiga por amor. Pero muchas veces es necesario el sufrimiento, las pruebas, para mostrarnos que nosotros no podemos, pero que hay un Dios poderoso que sí puede y que muchas veces nos quiere traer a Jesucristo, nos quiere traer a Él. Ay, hermanos, cuando volvimos a Él con esa mochila tan pesada sobre nosotros que no podemos y la depositamos en Él en oración. Ay, hermanos, qué peso que nos quitamos de encima. No es que bueno, se lo entrego al Señor y yo ya no. No, cargamos con ese peso, pero es compartido. Se hace más liviana la carga, el peso de nuestras preocupaciones. Descansamos en que Dios es quien tiene control de esa situación. Y esa vitalidad de la palabra de Dios, hermanos, se manifiesta en cómo ella renueva la mente, sana el corazón y despierta el espíritu. Tenemos que estar cada día renovando nuestra mente para cada día ¿qué? Conocer cuál es la buena voluntad de Dios, que ella es agradable, es perfecta. Pero si nosotros no estamos renovando nuestro conocimiento en la palabra de Dios, no sabremos cuál es la voluntad de Dios. Pero también sana el corazón, sana esas heridas, sana esos resentimientos, sana esas raíces de amargura que a veces sembramos en nuestro corazón. Que cada día podamos ser cristianos genuinos. Y saben que así como una semilla que contiene vida, y que cuando esa semilla, ¿verdad?, es sembrada, bueno, produce fruto. Y la palabra sembrada en el corazón, ella va a producir transformación, fruto espiritual y madurez. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros salimos a evangelizar, ¿verdad?, oramos por el corazón de esa persona, por el cual vamos a evangelizar. ¿Para qué, Señor? Prepara el corazón de esa persona para que su terreno sea un terreno fértil, para que cuando sembremos la palabra de Dios, ella dé su fruto. Nosotros podemos regarla, podemos plantarla, pero si Dios no da el fruto, nosotros no podemos hacer más nada. Pero nosotros tenemos que estar allí cultivando, plantándola, regándola, echando los nutrientes para que esa planta pueda crecer. Si nosotros esa semilla simplemente la tiramos una vez y la dejamos ahí y no la seguimos regando con una palabra, con otra, sabemos que la obra es de Dios. Pero no nos podemos cansar, hermanos, de testificar de Cristo. Tenemos que seguir hablando de Jesucristo, porque ella es la que va a transformar las vidas, y a veces nos sorprende porque vemos vidas transformadas de las personas menos
la cual nosotros nos imaginábamos. Y Dios transforma, Dios cambia. Por eso tenemos que seguir orando, hermanos, por aquellos que la palabra de Dios ha sido sembrada, para que dé su fruto. Y podamos ver, ¿verdad?, el fruto de aquello en el cual nosotros hemos sembrado. Poderosa, la palabra de Dios es poderosa, tiene la capacidad de cambiar la naturaleza humana, la naturaleza inicial pecadora del hombre. Esa naturaleza rebelde, a obediente, de incrédulo a creyente, de egoísta a servidor. Y por eso necesitamos de Dios, hermanos, porque somos egoístas. Muchas veces nos domina la incredulidad, la falta de perdón, la falta de amor, la falta de empatía los unos por los otros, la falta de preocuparnos por aquellos que están sin Cristo. Y necesitamos cada día de Dios y de su obra para transformar nuestra rebeldía en obediencia, porque somos rebeldes a la palabra de Dios, somos rebeldes a la voz de Dios. Y a veces creemos que en la forma en que nosotros pensamos está bien, pero no es lo que nosotros pensamos ni lo que nosotros creemos, es lo que la palabra de Dios dice. Y si tu pensamiento no va alineado a lo que la palabra de Dios dice, bueno, cambia tu corazón, cambia tu rebeldía, vuélvete en obediencia a Dios. Por eso, cambiar ese egoísmo a un servicio a Dios, velar los unos por los otros, servirnos en amor los unos a los otros, no con fingimiento, no con hipocresía, no con dobles intenciones, un servicio genuino a Jesucristo, porque Él nos ama, ha dado su vida por nosotros. ¿Qué ha dado tú por mí? Como dice un himno, ¿verdad? Mi vida di por ti, ¿qué ha dado tú por mí? Yo todo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? ¿Qué has dejado tú por tu Salvador? ¿Sigues viviendo la vida cómoda? ¿Sigues viviendo la vida porque, bueno, ya soy salvo? Que otros sirvan, que otros se levanten, que otros se involucren. No, hermanos, el inicio tiene que empezar por nosotros, no por los demás. Por eso la palabra de Dios nos ayude a cada día estar cambiando lo que en nosotros tiene que ser cambiado y ser cristianos genuinos. Por eso la palabra de Dios puede romper esas cadenas internas, esas mentiras, temores, heridas, patrones de pecado, porque muchas veces somos rehenes del temor. Somos hijos de Dios. ¿De qué he de atemorizarme? Si Dios está conmigo, ¿de qué he de temer? Por eso ella discierne cada día lo que ni nosotros mismos entendemos. Nuestras motivaciones, luchas ocultas, deseos profundos. Y todos tenemos una lucha interna en nuestro corazón. La conocemos, Dios la conoce. Sabe Dios con lo que luchamos cada día, pero también conoce los anhelos profundos que otros no conocen, que nosotros sí conocemos. Por eso cada día tenemos que venir a Dios en oración, porque la oración es la que aplaca nuestros temores, nuestros miedos. Nuestra palabra de Dios nos ayuda a poner motivaciones correctas. Por eso es ver, ¿verdad?, cuando allí Pedro predicó en el Pentecostés, la palabra atravesó aquellos corazones y produjo esa convicción. Y esta es la eficacia de la palabra de Dios. Ella atravesó los corazones y produjo convicción verdadera, trajo arrepentimiento. Por eso dice Hechos, capítulo 2, versículo 37. Hechos, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y saben que esta palabra compungirse está hablando de sentir esa pena profunda por algo malo que se ha hecho, ya sea por uno mismo, por esa compasión hacia otros. Pena profunda por algo malo que se ha hecho.
Somos pecadores, hermanos, pecamos contra Dios y cuando pecamos debería haber ese compungimiento dentro de nosotros, esa pena profunda porque hemos defraudado a Dios, hemos hecho eso malo que a Dios desagrada. Pero cuando habla de ser compungido del corazón, está hablando de que tenemos que reconocer el dolor de haber despreciado a Cristo, quien se entregó por nosotros mientras éramos sus enemigos, y sentir un profundo aguijón de conciencia. Éramos enemigos de Cristo. Éramos parte de aquel tumulto de personas que gritaban: crucifícale, crucifícale. Pero nuestros ojos fueron abiertos. Se nos fue enseñada la sana doctrina, la sana verdad. Se nos fue manifestado de que estábamos muertos ante Dios. Y si tú aún no has creído en Jesucristo, para Dios tú estás muerto. No somos salvos por obra, somos salvos por la mera gracia de Jesucristo, que ni tú ni yo la merecemos. Él se entregó por nosotros. Ese dolor en el corazón porque despreciamos a Cristo. Pero Dios utilizó a hermanos, las cuales insistieron y nos llevaron el mensaje de Jesucristo. Pero aún hay tantos en el mundo que desprecian el sacrificio de Cristo y que siguen formando parte de ese tumulto. Crucifícale. Aquel tumulto que se burlaba de él. Pero tú eres el rey de los judíos. Pero si tú dice que eres Dios, bueno, desciende de aquella cruz. Sobre sus ropas se echaron suertes. Y nosotros éramos parte de ese grupo. Por eso el Señor cada día nos esté ayudando, hermanos, a compungirnos de corazón. Cada vez que pecamos y desobedecemos a Dios, estamos desobedeciendo, pero despreciando su sacrificio, su obra redentora de amor hacia nuestras vidas y nuestros corazones. Hermanos, no estamos edificando nuestra vida espiritual sobre una roca fría, sino sobre una roca viva que responde, actúa y transforma. ¿Y quién es esa roca? Jesucristo. Esa roca, hermanos, donde estamos fundamentando nuestra vida, esa roca viva que responde a nuestras oraciones, que actúa en nuestras vidas con gran poder y que nos sigue transformando cada día. Pero no llegaremos a esa santificación plena, a esa pureza plena, pero cada día estamos aspirando y corriendo la carrera con paciencia. Por eso la palabra de Dios no solamente brinda información, sino que ella nos forma, nos moldea la imagen de Cristo. ¿Estás tú cada día siendo moldeado por la palabra de Dios? ¿Está la disposición en tu corazón por ser moldeado por la palabra de Dios? Oh, Señor, mejor amóldate a mi molde porque no quiero cambiar esto todavía. Quiero seguir disfrutando de esto. No, hermano, si tú eres creyente, hijo de Dios, debes vivir una vida en obediencia, manifestando la luz de Cristo que un día se te fue dada. ¿Cuántos, verdad, exhortaciones vemos en la Biblia? Exhortaciones con amor y ternura. ¿Por qué? Estaban desobedeciendo a Dios, se estaban desviando de los caminos. No estaban permitiendo que Dios moldeara sus vidas para ser imagen de Cristo. Por eso dice Romanos 8:29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice así la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Y vemos la doctrina de la predestinación, ¿verdad? Que muchos rehúsan a no creerla. No, pero ¿cómo? ¿Un Dios amoroso?
Y muchos no creen en esa doctrina, creyendo que Dios es injusto. No, ¿cómo Dios va a elegir a algunos y a otros para condenación? Por eso, a los que antes conoció los predestinó, no para que vivamos la vida, sino que dice para qué, conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso, al exponernos a la palabra de Dios con humildad, estamos permitiendo que la palabra de Dios nos confronte, nos purifique y nos renueve. Una persona, hermanos, puede leer tantos libros y tener conocimiento y puede seguir igual. Pero saben que nosotros cuando leemos la palabra de Dios con fe, con esa apertura del corazón, bueno, comenzamos, hermanos, a experimentar esos cambios reales, el perdón, la libertad, el propósito, la dirección. Por eso, hermanos, la palabra de Dios, ella es viva y eficaz. No son palabras muertas, no son palabras vacías, no son palabras que se las lleva el viento, no son palabras filosóficas, son palabras inspiradas por un Dios santo, santo, santo. Y no es que sea 3 veces santo, un Dios santo por toda la eternidad. Un Dios que permitió dejarnos estas palabras para que nosotros, tú y yo, nos podamos acercar a Él. No a nuestra manera, sino a la manera de Dios, sino a la manera que Él ha dejado en su palabra. Vive cada día, vivamos cada día una vida con poder, una vida con propósito, una vida transformada por Dios, una vida en el que el mundo, hermanos, pueda ver la obra de Cristo en nosotros. Que cada día reine la humildad de Cristo en nosotros, que cada día pidamos esa sabiduría de Dios que proviene de lo alto, como Salomón pidió esa sabiduría, ¿verdad?, para poder discernir entre las situaciones y los casos de la vida que se le enfrentaban. Y Dios se la dio porque Él no pidió riqueza y sin embargo Dios le otorgó todo. Salomón no estaba enfocado en lo material, sino en poder brindar el consejo correcto, justo y necesario. Yo te pregunto, ¿estás cada día brindando el consejo de la palabra de Dios o compartiendo tus expectativas y experiencias de vida? Que cada día podamos estar experimentando, hermanos, cambios reales. Y vamos a seguir mirando, tenemos mucho para seguir mirando de este tema. Y el próximo domingo, hermanos, vamos a estar mirando cómo nosotros edificamos nuestra vida sobre la roca. No basta, recuerden que no basta con ser oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Por eso me hace acuerdo, ¿verdad? Allí en el libro de Primera de Juan, Juan tenía que exhortar, amonestar, pero también con ese amor, porque muchos se estaban dejando engañar. Pero también muchos estaban diciendo, yo soy creyente, pero no necesitaban esa obra transformadora ni arrepentimiento, no era necesario para ellos. Muchos estaban creyendo en ese agnosticismo, negando la encarnación de Jesucristo, cuando la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, profetizando la venida de ese Mesías, de ese libertador que iba a librarnos de ese yugo opresor que era el pecado. Por eso vamos a cerrar este tiempo en oración y rogar que el Señor siga obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Padre, queremos venir a tu presencia una vez más. ¿Cómo no agradecerte por tus misericordias? ¿Cómo no agradecer, Padre, porque tú nos has escogido, nos has predestinado para ser cada día más conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo? Ayúdanos a imitar tu amor, a imitar tu humildad, a no ser egoístas, sino tener ese
corazón deseoso de servir a ese Dios que nos ha libertado del pecado y de la esclavitud, que en aquella cruz clavó nuestros pecados, clavó nuestra maldad. Todo así fue llevado, porque Dios, tú a través de esa cruz obraste redención y vida eterna. Gracias por tu palabra, que ella siga transformando y obrando en vidas y en corazones, y trayendo pecadores al arrepentimiento, trayendo pecadores rendidos a tus pies, porque tu palabra sabemos que no vuelve vacía, sino que ella hará su obra. Gracias por cada uno de mis hermanos que han estado presentes en esta transmisión, aún aquellos que nos están acompañando, que tú les estés bendiciendo, que nos estés concediendo una buena semana, pero que sea una semana para buscar el reino de Dios y su justicia y ponerte a ti en prioridad, que tú seas lo primero, oh Dios, y el resto vendrá por añadidura. Gracias por este tiempo, oh Dios, te lo pido y te lo dejo así todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, y a aquellos que nos han estado acompañando. Gracias por estar aquí en este tiempo conectados a través de este medio. Que el Señor les bendiga y que cada día sigamos viviendo en el Evangelio para que Cristo, a través de su palabra y a través de esa obra de su Espíritu, esté transformando nuestras vidas. Siendo hacedores de la palabra, es de la única manera que Dios podrá seguir obrando en nosotros. Gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga.